Un recorrido desde la destrucción de Jerusalén predicha por Jesús hasta la consumación final de la tierra y el establecimiento del reino eterno de Dios. Acompáñanos en esta serie de estudio del libro El conflicto de los siglos, con el pastor Moisés Prieto. Hola, apreciado amigo y hermano, Dios te bendiga en esta hora. Hoy vamos a continuar en esta serie de estudio titulada Seguridad y Paz en el conflicto de los siglos. Estamos estudiando este maravilloso libro, poderoso, aunque tiene varias ediciones, tiene varias carátulas, hay diferentes formas en que puedes conseguir este libro. Quiero decirte que el mensaje es el mismo. Y hoy vamos a estar estudiando el capítulo número 6, que lleva como título Dos héroes de la Edad Media. Quiero que me acompañes al libro de Mateo, capítulo 10, versos 18 al 20. Y la palabra de Dios hace mención aquí a una descripción ya predicha por Jesús, que tenía que ver con la persecución. Versículo 18. Aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por mi causa, para que deis testimonio a ellos y a los gentiles. Y cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablar, porque en aquella hora os será dado lo que hayáis de hablar. Porque no sois vosotros los que hablaréis, sino el Espíritu de vuestro Padre que hablará en vosotros. Estas fueron palabras dichas por Jesús, y sabemos que esto a través de los tiempos ha sido una gran realidad. En medio de las situaciones terribles y difíciles, la semilla del Evangelio fue sembrada. Y Roma había decretado que la palabra de Dios tenía que extinguirse. No quería saber nada de la palabra de Dios porque le estaba llegando al pueblo. No quería que el pueblo viera la luz. Quería que el pueblo quedara todavía encerrado en las tinieblas. Pero gracias al trabajo maravilloso de los valdenses perseguidos que se establecieron en diferentes lugares, el Evangelio llegó a Bohemia y allí la fe cristiana se mantuvo por muchísimo tiempo. Allí encontramos a un hombre llamado Juan Hus. Juan Hus era un joven que fue enviado a estudiar en universidades, estudió diferentes tipos de leyes, diferentes tipos de enseñanzas de aquella época, pero allí se encontró con la palabra de Dios. Y cuando él se encuentra con la palabra de Dios, automáticamente su vida tiene un cambio. Comienza a cambiar, comienza a mejorar. Y entonces él dice, no, yo tengo que hacer algo por el pueblo. Y comenzó a denunciar los males existentes tomando la palabra de Dios como base. Y comenzó a reforzar esos principios bíblicos de pureza de la verdad. Alcanzó a darse cuenta del verdadero carácter del papado y con mayor celo entonces denunció el orgullo, la ambición y la corrupción del clero. Estas noticias del trabajo de Juan Hus llegaron a Roma y entonces fue citado a comparecer ante el Papa. Pero sabes, si Juan Hus en ese tiempo hubiese ido, lo más seguro es que hubiera muerto. Pero él no fue. Envió una carta, le ayudaron para que entonces se enfrentara al Papa y el Papa no le gustó y entonces decidió que Juan Hus fuese entonces alejado, fuese vetado y también la ciudad donde estaba Juan Hus. Roma se encargó de dominar la conciencia y la ciudad entró completamente en un caos. Se prohibieron todos los servicios religiosos. No se permitía incluso enterrar a los difuntos en el cementerio. Las iglesias fueron cerradas y no habían matrimonios. Entonces, ¿qué hizo la ciudad de Praga? La ciudad de Praga se amotinó. Empezaron un motín allí para defender a Juan Hus y para decir que todo lo que estaba pasando, entonces ahora estas calamidades venían por causa de Juan Hus. Antes habían apoyado a Juan, ahora dicen que no, y entonces levantan aquel motín.
Y es interesante que al principio Juan Hus no desconocía la autoridad de la iglesia, sino que consideraba a la Iglesia Católica Romana como la esposa de Cristo y al Papa como el representante y vicario de Dios. Lo que Juan Hus estaba combatiendo era el abuso de autoridad y no la autoridad misma. Y esto provocó entonces un terrible conflicto entre las convicciones más íntimas de su corazón y los dictados de su conciencia. Era algo que lo atormentaba. Y en ese contraste entre qué hacer estaba Juan Hus. Aparece también otro hombre que se une a él, que se unió en cuerpo y alma y abrazó profundamente su mensaje y sus enseñanzas, y fueron tan unidos que incluso ni siquiera la muerte pudo separarlos. Ese hombre es llamado Jerónimo. Y Jerónimo se levanta para tomar este mensaje y esta verdad y seguir también proclamando junto con Juan el mensaje de bendición a las personas. Por medio de estos dos hombres, Dios sacaba a sus hijos de las tinieblas del romanismo, mientras tres papas entonces estaban disputando la supremacía en medio de crímenes, en medio de revueltas y en medio también de persecución. Y Juan Hus enérgicamente protestó contra las abominaciones que se toleraban en nombre de la religión. Y el pueblo acusó abiertamente a los jefes papales de ser causantes de las miserias que oprimían a la cristiandad. Juan Hus prontamente fue tomado preso. Las autoridades papales lo tomaron preso, lo metieron en un calabozo muy, pero muy desastroso. Era algo horrible aquel calabozo. Allí estuvo enfermo, le dio fiebre y aún en medio con esta fiebre fue llevado a compadecer atado con cadenas ante las autoridades romanas. Cuando le pidieran que se retractara, él replicó mirando al pueblo: ¿y entonces con qué cara me presentaré en el cielo? ¿Cómo miraría a las multitudes de hombres a quienes he predicado el evangelio puro? No, estimo su salvación más que este pobre cuerpo destinado ya a morir. Acto continuo, los prelados entonces dijeron: ahora dedicamos tu alma al diablo. ¡Wow! ¡Qué terrible! Pero qué convicción la de Juan Hus. Y entonces cuando lo llevan a la hoguera y sujetan su cuerpo a la hoguera, allí se le vuelve a pedir que se retracte, que deje atrás todas esas enseñanzas que ha predicado. Pero Juan estaba con una convicción firme, una fidelidad inquebrantable. Nada lo podía mover. Y entonces proclamó: de ninguno me encuentro culpable. Tomo a Dios por testigo de que todo lo que he escrito y he predicado ha sido con el fin de rescatar a las almas del pecado y de la perdición. Y por consiguiente y con el mayor gozo confirmaré con mi sangre aquella verdad que he anunciado por escrito y de viva voz. Y cuando las llamas comenzaron a arder en torno suyo, comenzó a cantar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y así continuó hasta que su voz enmudeció para siempre. Sus mismos enemigos se conmovieron por aquella vida de aquel hombre, por aquel acto heroico. Y así Juan Hus entregó su vida por Jesús. ¡Wow! Un testimonio muy, pero muy profundo. Luego le tocó el turno a Jerónimo. Y fue lo mismo. Lo tomaron, lo llevaron preso. Duró casi un año completo preso. En una celda fría, oscura, lo más terrible que podía existir en ese tiempo. Allí estaba Jerónimo. Cuando lo sacaron para ofrecerle la gloria del mundo, a cambio de que podía liberar su vida. Pero Jerónimo se levantó para defender la verdad, para seguir las pisadas de Juan Hus. Este hombre se mantuvo firme en medio de cualquier circunstancia.
y frente a sus acusadores pronunció: probadme con las santas escrituras que estoy en el error, y entonces yo abjuraré de él. Eso encendió la ira de sus acusadores, que lo llamaron archihereje y demonio. La sentencia de muerte fue dada, y mientras era conducido al mismo lugar donde antes había ido Juan Hus, iba cantando, iba seguro que Dios estaba con él y que nada ni nadie podía destruir esa fe que él tenía. Iba lleno de gozo y paz. Y cuando el verdugo, a punto de prender la hoguera, se puso detrás de él, el mártir exclamó: ven por delante, ven sin vacilar, prende la hoguera en mi presencia. Si yo hubiera tenido miedo, no estaría aquí. Cada vez que yo leo esto me impacta. Me llama profundamente la atención de estos héroes. Así murieron los héroes de la fe. Y más tarde las cenizas de Juan Hus, al igual que la de Jerónimo, fueron esparcidas por el río y llevaron hasta el océano. Y así se cumplió lo que Juan Hus había dicho. El evangelio iba a penetrar, iba a llegar a diferentes lugares del mundo. Y gracias a su heroísmo, a su testimonio de fe, miles y miles alcanzaron la verdad y la victoria. Apreciado amigo, esta historia de fidelidad definitivamente nos muestra que necesitamos cambiar nuestra vida y nuestra actitud. Nuestra vida cristiana liviana y sin fe necesita ser diferente. La corona de la vida, apreciado hermano, solo la arrebatan los valientes, los que no le temen a la muerte. Definitivamente nos falta mucho que aprender. Nos falta aferrarnos a la fe y entregarnos plenamente a Dios para que Él gane la victoria en nuestras vidas. Cuando leí todo este capítulo, pensé mucho en mi vida espiritual y en mi vida personal. Y le estoy pidiendo a Dios que me dé mucha fuerza y valor para enfrentarme a cualquier prueba que tenga que enfrentar. Apreciado amigo, pidamos a Dios sabiduría para que nos ayude a ser fieles en este tiempo de prueba, este tiempo de dificultad. Alcanza la fe, alcanza la victoria, busca la paz en Cristo Jesús, alcanza la seguridad y esperanza en medio de este gran conflicto, aferrado a Dios y a su santa palabra. No te des por vencido. Aférrate a Dios, Dios te va a dar la victoria. Apreciado amigo, apreciado hermano, comparte este link, comparte este mensaje con tus amigos, con tus hermanos, con todas las personas que están a tu alrededor. Búscanos también en las redes sociales de la Unión Colombiana del Sur, en mi canal de YouTube, y comparte este mensaje para que hagamos grande este ministerio. Y si me estás escuchando a través de un audio, recuerda que puedes tener todo este capítulo, todo este mensaje de forma completa para que puedas extraer otras lecciones para tu vida. Búscalo allí en mi canal de YouTube y allí estará para que lo puedas compartir con otras personas también. Vamos a orar. Oh Dios misericordioso, para ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Qué hermoso privilegio el que nos das de estudiar tu santa palabra y de recordar a los héroes de la fe, hombres y mujeres de la historia, que no se amilanaron ante nada y que enfrentaron dificultades, que fueron a la muerte, pero estamos seguros que si somos fieles los veremos en el reino de los cielos. Quiero reunirme con Juan Hus, con Jerónimo, y preguntarles que me cuenten toda aquella experiencia terrible y difícil, pero cómo se mantuvieron en medio de tantas circunstancias aferrados a la fe. Quiero oír ese testimonio de boca de ellos. Ayúdanos, Señor, a ser fieles para poder enfrentar todas estas dificultades. Y ahora que tenemos tu santa palabra, ayúdanos a compartirla, oh Señor, con cualquier persona que está a nuestro alrededor. Ayúdanos a tener una fe firme, inquebrantable en medio de cualquier circunstancia. Gracias porque nos amas. Gracias porque nos escuchas. Quedamos en tus santas manos. Lo agradecemos en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Apreciado amigo,
Dios te bendiga en esta hora, Dios te guarde. Recuerda, tenemos la palabra de Dios, ábrela, léela, ten un encuentro con Dios, prepárate, porque recuerda que Cristo viene muy pronto.